¿Sabes por qué se llama centenario de oro y por qué esta moneda es la más grande acuñada en este material por la Casa de la Moneda de México? Quédate en el video para que conozcas los detalles que hacen esta pieza de circulación corriente un icono de la numismática mexicana. Saludos y bienvenidos a Numismática Digital. En este video estaremos hablando del famoso Centenario de Oro, nombre que recibe por conmemorar los 100 años del fin de la gesta bélica de la independencia, siendo en su momento una moneda con valor facial de 50 pesos. A ese costo se podían hacer transacciones al día a día, conviviendo a la par con otras monedas de plata y oro, como 20 pesos azteca, 10 pesos de Hidalgo, medio Hidalgo de 5 pesos, un cuarto de Hidalgo de 2.5 pesos y un quinto de Hidalgo de 2 pesos de oro. Las monedas de oro siempre han cautivado al ser humano. Desde siglos atrás ha sido el metal predilecto para hacer transacciones, ahorrar, acumular o invertir. En el reverso podemos observar la imagen del Ángel de la Independencia, monumento histórico ubicado en la Avenida Reforma de la capital mexicana. En su mano derecha una corona de laureles para colocar en la cabeza de los héroes de independencia, y en su mano izquierda la cadena rota de 3 eslabones, como símbolo de libertad ante los 3 siglos de dominio español. Si observamos la figura, podemos notar el gran detalle en su ropa, con mucho movimiento, y las alas extendidas que tocan el perímetro exterior de la moneda. Del lado izquierdo, el valor facial de 50 pesos, y en el lado derecho la leyenda 37.5 gramos oro puro. En la parte inferior, los años 1821 y en este caso 1923. Al fondo los volcanes mexicanos Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Todo esto adornado con una grafila escalonada en semicírculo y un borde muy fino. Para celebrar el centenario de la Constitución de la Independencia, se decretó el 14 de septiembre de 1921 la emisión de monedas de oro, de 50 pesos, que desde un principio se llamaron centenarios. En sentido estricto, solamente las piezas acuñadas en 1921 pueden llamarse conmemorativas. La acuñación de esta pieza continuó hasta 1947. En el anverso, el escudo nacional mexicano, antecesor al actual. Un águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente de frente y con las alas extendidas, lo que hace que esta moneda luzca impresionante. Por debajo del escudo podemos notar la representación del lago de Texcoco y el listón tricolor adornado por la ya clásica corona de guirnalda y laurel. La leyenda Estados Unidos Mexicanos en todo el perímetro. La misma hermosa grafila invertida heredada a la moneda de 10 pesos de la actualidad. En 1947 se acuñó una pieza con el mismo diseño que la de 50 pesos, pero omitiendo la leyenda 50 pesos. Estas piezas se conocen como tejos y no son tan apreciadas como las que tienen la inscripción 50 pesos. Esta hermosa moneda la encontramos en el kilómetro 481. Pesa 41.66 gramos. Mide 37 milímetros. Está fabricada con oro Ley 900. Es parte de una amplia familia de monedas en los años 20 del siglo pasado. Fue de circulación corriente y su precio es alrededor de los $2.400. Por dar un ejemplo, de la pieza que te muestro, con el año 1923, se acuñaron menos de medio millón de piezas. Su canto es grabado con la leyenda Independencia y Libertad. Según algunos datos, ciertas piezas cuentan con esta leyenda invertida. No es el caso de estas dos piezas, pero son lindos detalles que algunos coleccionistas buscan. Si comparamos estas dos piezas, la del año 1923 fue de circulación corriente, mientras que la acuñada en el año 1947 no. Para ser sincero, solo noto una diferencia en el canto. En la más antigua la leyenda la aprecio más gruesa que la otra. ¿Tú qué opinas? ¿Conoces alguna otra diferencia? La ley monetaria del 25 de julio de 1931 retiraría de circulación toda moneda de oro en el país. En otras palabras, se le privaría de todo poder liberatorio legal. En ese contexto, la moneda de oro, que se acuñaría más adelante, simplemente funcionaría con propósitos de ahorro o inversión, y para satisfacer la demanda nacional y extranjera de oro. Su troquelación ha continuado, pero siempre con la fecha 1947. Esta moneda definitivamente es un símbolo monetario bien arraigado en la comunidad mexicana,
que aunque con diferentes propósitos se ha mantenido intacto en cuanto a dimensiones y diseño. Se refiere por casi un siglo. Fue la moneda más grande de oro acuñada por la Casa de la Moneda de México. Sin más por el momento, espero que te haya gustado estas monedas, una de las más queridas por todos los mexicanos. No olvides dejar un like y suscribirte para que estés al tanto de más contenido como este. También me gustaría invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales y si tienes alguna duda o quieres conocer algún precio o característica de alguna pieza, con gusto te puedo ayudar. Nos vemos en el próximo video. Saludos.